Hola, hoy les traigo 5 cosas que no sabías de Pedro. O quizás sí, empecemos. Aunque la Biblia no da mayor detalle de qué tipo de suegra tenía Pedro, si mala o buena, nos dice que sí tenía una. En el Evangelio se habla de que cuando enfermó la suegra de Pedro, Jesús la sanó. Entendemos entonces que también tenía esposa. En Lucas 5:11 nos dice que dejó todo y lo siguió. Se refiere literalmente a que lo dejó todo lo que tenía. Pedro dejó sus redes, que simboliza su trabajo. Dejó lo único que sabía hacer y que había hecho por tantos años. Y con él dejó sus seguridades, el tener un alimento que llevar a casa. Dejó a su esposa, a su suegra, su abrigo, su techo y su cama. También su yo anterior, para aventurarse a seguir al maestro. Pedro era como el listito de la clase, que le encantaba preguntarle al profesor solo para responderse a sí mismo en voz alta. ¿Te acuerdas cuando le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él mismo se responde, ¿hasta 7? Pedro siempre se quería adelantar a la respuesta de Jesús. Bueno, todos sabemos que Jesús le dijo que no 7, sino que 70 veces 7. Pedro era una persona muy interesante, ¿no crees? ¿Te acuerdas del pasaje cuando Jesús camina sobre el agua y Pedro lo hace después de él? Pero cuando se iba acercando a Jesús, el viento le hizo tener miedo y gritó, Señor, sálvame. Podríamos pensar que Pedro comenzó a hundirse por falta de fe, pero fue todo lo contrario. ¿Quién más que él se había lanzado al mar a ir al encuentro del maestro? Toda la fe de Pedro se maximizó en ese salto al mar. Fue Jesús quien le dijo, ven, y Pedro obedeció. Él es el único de todos los discípulos que puede jactarse y decir, yo caminé en el agua con el maestro. Pedro solo necesitó 3 minutos para convertir 3000 almas. Y en esos 3 minutos solo habló del señorío de Jesús. Maravilloso, ¿no? San Pedro al final entregó su vida por el rebaño de Jesús. El mismo Señor había anunciado que Pedro moriría por su fe, glorificando así con su muerte a Dios. Y fue así que Pedro murió en Roma, crucificado de cabeza, después de haber sido encarcelado por el emperador Nerón. Escuché que él mismo eligió morir de cabeza, porque decía que no era digno de morir igual que su Señor. Bueno, eso es todo. Sé que algunas cosas eran obvias, pero igual quería compartirla con ustedes. Al final el mensaje es claro. Recuerda, Dios no elige a los capacitados, sino capacita a los que Él eligió. Gracias por mirar y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chao. Recuerda que puedes encontrar este y otros artículos interesantes en evangelismocreativo.com. Te espero ahí. Chao.